capítulo 26 de la iglesia, dice: a cada una de estas iglesias así reunidas, conforme a su voluntad declarada en su palabra, el Señor Jesús ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para continuar implementando ese orden en la adoración y la disciplina que Él ha instituido para que lo guarde, con mandatos y reglas para el debido y correcto ejercicio y ejecución de ese poder. En este párrafo se nos habla brevemente de la libertad que el Señor le ha dado y de la responsabilidad que el Señor le ha dado a cada iglesia local para mantener el orden en la adoración y también para hacer ejercicio de la disciplina. ¿Qué significa esto? Significa que en asuntos de la adoración, las iglesias tienen la libertad de elegir cómo van a ejercer esa adoración al Señor. Por ejemplo, pueden elegir asuntos como el lugar en el que se pueden reunir, la hora en la que se pueden reunir, la duración y el orden de los elementos de adoración. Son aspectos que cada iglesia tiene su propia libertad y su propia responsabilidad de hacerlo. No hay una iglesia que nos va a decir: hermanos, ustedes se van a reunir en tal lugar, o hermanos, ustedes tienen que hacerlo de esta forma. Nosotros como iglesia somos responsables de armar estas cosas delante del Señor, obviamente guiados por las Santas Escrituras, no como nos parezca, no como nosotros queramos, sino como la Escritura nos guía. Pero dentro de ese marco hay una libertad para que nosotros lo hagamos. Y asimismo nosotros no podemos ejercer ninguna presión sobre otras iglesias y no podemos decirle: hermanos, a ustedes, por ejemplo, en algunas iglesias tal vez no hagan invocación como nosotros lo hacemos, y nosotros no podemos decir: hermanos, ustedes no están haciendo invocación, ustedes no están adorando bien al Señor. No podemos hacer, no tenemos ese derecho. Es la libertad de cada iglesia poder elegir correctamente los elementos bíblicos y el orden de estos. Algunas iglesias, por ejemplo la mía, en Salinas, de la que yo vengo, tomamos las ofrendas después de la predicación. Aquí lo hacen antes. ¿Quién lo hace mejor? Ninguno. Los dos lo hacen bien porque han acordado mutuamente como iglesia hacerlo. Y lo mismo se aplica para la disciplina eclesiástica. ¿Qué es la disciplina eclesiástica? Bueno, es tratar apropiadamente el pecado dentro de la iglesia. La disciplina se trata de tratar apropiadamente el pecado dentro de la iglesia. ¿Y qué significa esto? Significa abordar, exhortar, corregir y, si es necesario, sacar el pecado dentro de la iglesia. Y para eso, cada iglesia local tiene su propia responsabilidad y tiene su libertad. Ninguna iglesia exterior puede ejercer esa autoridad sobre nosotros. Es decir, no puede venir un pastor de afuera y ejercer su disciplina, la disciplina eclesiástica en nuestra iglesia, y asimismo el pastor de esta iglesia o nosotros como hermanos no podemos ejercer la disciplina eclesiástica en otras iglesias. Significa esto que cuando aparece el pecado, la iglesia tiene la responsabilidad, tiene la obligación de tratar y lidiar con él. Es decir, no podemos hacernos como que no hay pecado. Y tal hermano robó en su trabajo. No podemos hacer de la vista gorda, como que aquí no ha pasado nada. Tenemos que lidiar con ese pecado. Posiblemente tengamos que hablar con el hermano, tengamos que llamarlo al arrepentimiento, tengamos que trabajar para que ese hermano sea restaurado. Pero no podemos pasarlo por alto, no podemos pensar que simplemente ignorándolo ya el pecado va a desaparecer. No, si aparece pecado dentro de la iglesia es responsabilidad de la iglesia, porque así lo ha dicho el Señor, de tratarlo. Él ha instituido estas cosas para que nosotros como iglesia, dice, la guardemos con mandatos y reglas que Él mismo nos ha dado en su palabra, para que podamos ejercer y ejecutar correctamente ese poder. Para que podamos ejercer y ejecutar correctamente este poder. Es decir, no puede ser hecho de manera deliberada por nuestras propias inclinaciones o por nuestros propios deseos. Ni la adoración, ni la disciplina. Por ejemplo, en la adoración nosotros no podemos decir: es que a mí me gusta el merengue, entonces pongámosle merengue a la adoración. No se puede. Porque lo que nos guía no es nuestro deseo, no es nuestra preferencia, es la Escritura, es la Biblia.
Entonces en la Biblia ya tenemos mandatos claros que nos hablan de eso. Entonces debemos hacerlo conforme a eso. Y lo mismo, la disciplina no puede ser hecha porque a mí me parece o porque yo creo. Hermano, pastor, ¿sabe que tal hermano me cae mal, así que póngalo en disciplina para que aprenda? No, así no es. Solamente y debido al pecado se debe ejercer la disciplina. Solo y únicamente cuando hallamos a un hermano en pecado. Entonces, este párrafo de la confesión nos habla de esa libertad y de ese poder que Dios le ha dado a cada iglesia local y le ha dado también las directrices para que lo haga correctamente dentro de su esfera. Amén. Vamos entonces a comenzar invocando el nombre de nuestro Dios. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y vamos a leer el Salmo 68, versículo 4. Salmo 68, versículo 4. Dice la palabra del Señor: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, alegraos delante de él. Oremos, mis hermanos, para invocar el nombre de nuestro Señor. Amado y bendito Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, venimos una vez más como congregación, como iglesia tuya delante de ti, y venimos, mi Señor, a invocar tu nombre, a rogarte que nos acompañes con tu santa presencia en este lugar, Señor. Venimos aquí sabiendo que tenemos debilidades, sabiendo que tenemos, mi Señor, pecados, pero sabiendo que tu gracia y tu misericordia es mayor a todos ellos, Señor. Sabemos que tú eres un Dios santo, un Dios justo, un Dios recto, un Dios perfecto, y queremos tener comunión contigo para poder alimentarnos, para poder llenarnos de ti, Señor. Danos la gracia de poder conocerte más y más el día de hoy. Acércate a nosotros, mi Señor, y ten misericordia, ten piedad de nosotros. Ayúdanos a buscarte con un corazón sincero en esta mañana. Ayúdanos a hacer todo lo que hagamos con total transparencia, con total sinceridad, con amor, con reverencia, con santidad, mi Señor. Que tu Santo Espíritu tome nuestras almas y las vuelque hacia la adoración santa, reverente, mi Señor. Que reconozcamos todas tus virtudes, todas tus bondades, todas tus gracias, Señor. Que te adoremos por quien tú eres y por todo lo que tú haces en nuestra vida, mi Señor. Y que nosotros también, asimismo, humillemos nuestro ser delante de ti. Porque solo tú eres digno de toda la gloria. Solo tú eres digno de toda la honra, mi Señor, Padre. Y si no fuera por ti, mi Señor, y si no fuera por tu gracia, no estuviéramos siquiera el día de hoy aquí. Por eso venimos aquí, Padre, a rendirte honor, a rendirte la gloria, toda la gloria para ti, mi Señor. Porque has sido fiel, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, porque nos has sostenido con brazo fuerte, pero también nos has tratado con amor y con cariño, mi Señor, porque nos has guardado de todo mal y nos has traído hasta este lugar, porque conoces nuestras debilidades, porque conoces cada una de nuestras preocupaciones, porque conoces nuestras necesidades más profundas, mi Señor, y tú suples a cada una de esas cosas, Padre. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro dador, tú eres nuestro pronto refugio, tú eres nuestra torre fuerte, mi Señor. En ti confiamos y en ti queremos hallar descanso en esta mañana. Ayúdanos a refugiarnos en ti, ayúdanos a descansar en ti, mi Señor. Ayúdanos a no estar preocupados, a no estar distraídos, a no tener ninguna otra cosa que hacer que descansar en tus manos poderosas para hallar el oportuno socorro, mi Señor. Danos de tu gracia, llénanos de tu Espíritu, Señor. Llena nuestro corazón de tu palabra y haz conforme a tu voluntad. Usa este servicio, mi Señor, con manos y pies y personas imperfectas, mi Señor. Úsalo para la gloria de tu nombre y para la edificación de nuestras propias almas, mi Señor.
Tú puedes hacerlo porque tú, mi Señor, eres poderoso, eres grande, eres majestuoso y no hay nada imposible para ti. Toma esta ofrenda que hacemos, este sacrificio de alabanza que hoy tenemos para ti y recíbelo con agrado, mi Señor. Y ayuda a que cada uno de nosotros, mi Señor, podamos salir de tu presencia el día de hoy al terminar con un corazón renovado, con una fe que ha sido robustecida, mi Señor, con un alma fortalecida, mi Dios. Ven, mi Señor, ven a este lugar. Habita en medio de nosotros, mi Señor. Danos de tu gracia y de tu misericordia en esta mañana. Invocamos tu santo nombre porque tu Hijo Cristo ha hecho posible que lo invoquemos, mi Señor. Y es solamente en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús que te invocamos. Amén y amén. Vamos ahora a tener el tiempo de los himnos. Nuestro hermano Javier nos va a ayudar. Mis hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Vamos a tener este tiempo de adoración, este tiempo de alabanzas, y vamos a entonar este primer himno conocido como Fuente de la Vida Eterna. Y está en Dios escondido la bendición mayor para los hombres, y esa bendición es Cristo para con nosotros. Cuán bien nos ha hecho Dios al bendecirnos con su Hijo. Amados, vamos a cantar este primer himno conocido como Fuente de la Vida Eterna. Cantemos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Dile, guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio
amados hermanos, qué bien Dios hace a nuestras almas cada vez que lo buscamos, clamamos a Él. Y vamos a cantar también este siguiente himno, amados hermanos, con ese mismo corazón, con esa misma fuerza. Conocido este himno como Por Fe. Este himno nos recuerda que caminamos por fe y saber que las cosas eternas, las cosas que trascienden, son las cosas que no se ven y por lo tanto son aquellas que solamente se pueden alcanzar por medio de la fe. Cantemos, amados hermanos, este siguiente himno conocido como Por Fe. Cantemos. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Dile, sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Dile, por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la luz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no daña la obra de nuestro Dios. Dile, sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe. Los montes se moverán si la fe permanece en Jesús. El poder del Evangelio librará a todo aquel que confíe en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Una vez más el coro, dile, sus promesas como rocas son, y sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe
y no por ver, termina diciendo este hermoso himno en el cual glorifica el nombre y la existencia de nuestro buen Dios. Quiero dar paso a mi querido hermano Marquito Rodríguez para la lectura bíblica. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. La palabra del Señor dice, capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en él, todo aquel en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaron y manifesté a los que no procuraban por mí. Mis amados hermanos, de este capítulo 10, Pablo comienza a tomar, para entrar dentro del contexto, Pablo comienza a argumentar desde el capítulo 9, 10 y 11 y expone de una manera como solo lo suele hacer Pablo, poniendo énfasis en la incredulidad del pueblo judío. Pero en el capítulo 9, la intención y el propósito de Pablo es argumentar el propósito de la elección según Dios. Pero en el capítulo 10 comienza a tomar y más se enfoca en la parte normativa, en la parte del aspecto humano. De tal manera que el versículo 5 al 13, Pablo hace un énfasis para que haya claridad y haya un estudio y una comprensión suma del Evangelio. Y en segundo lugar también habla de la urgencia, de la necesidad de la proclamación de este Evangelio. Y por último, del fruto de la fe. Pablo comienza el capítulo 10 de una manera que, al igual que en el capítulo 9, exponiendo esa manera, compunge su corazón y le trae aflicción y tristeza por la posición del pueblo de Israel, su incredulidad.
Él mismo dice, doy testimonio del celo religioso, pues él sale de ese contexto. Pero el celo religioso sin conocimiento no es suficiente. La Escritura dice, el afán sin conocimiento no vale nada. Si nosotros tratáramos de poner un nombre al celo sin conocimiento o al compromiso sin reflexión, o como diríamos, del entusiasmo sin entendimiento, ¿saben cuál sería la palabra? El fanatismo. El fanatismo es algo gravoso, enfermizo y peligroso, de tal manera que el pueblo judío puso su mirada en el aspecto de la letra de la ley. Trataron de buscar la justificación de Dios a través de sus propias obras. No siguieron, nunca miraron el espíritu de la ley. El espíritu de la ley apunta a Cristo, apunta a la necesidad de buscar a Cristo, el único y suficiente Salvador, y aquel que pone su fe en Él será justificado. Nunca miraron el espíritu de la ley, de tal manera que ellos son perdidos, rechazaron al Mesías, rechazaron a Cristo. Por consiguiente, el ruego de Él sigue esperando que algún momento el Evangelio de Cristo acuda a la salvación a este pueblo. Y eso argumentará en el capítulo 11. En el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En el versículo 8 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón es la palabra de fe que predicamos. Sigue exponiendo Pablo, y en el versículo 9, 10, él sintetiza el Evangelio, expresando lo siguiente, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión y la fe son cosas que vienen siempre unidos. ¿Quién confiesa? El que cree. Y el que cree no es un asentimiento intelectual, es una obra regeneradora de la acción del Espíritu Santo. Miren aquí cuando habla del conocimiento que no tenían el pueblo judío. Ese es el conocimiento supremo, excelso, que viene solamente a través de la aplicación del Espíritu Santo. Una regeneración, un cambio de mente y de corazón, algo que ellos carecían. Pero en los pasajes posteriores, Pablo ve la urgencia de la predicación del Evangelio, de la promulgación del Evangelio. De tal manera que dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y para hacerlo esto, Pablo lo hace. Denota la urgencia haciendo 4 preguntas. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esto quiere decir que en la historia el Señor mandaba a pregoneros. Habían pregoneros. Habían heraldos que predicaban la verdad bíblica en las plazas. Pero también se requería de gente incrédula para que la palabra del Señor traiga y manifieste su aplicación en cuanto traiga conversión. La exposición del Evangelio es medular, es la urgencia. Que nosotros podamos crecer en entendimiento del Evangelio de la cruz, del Evangelio de Cristo, su acción, su práctica. La justificación es un acto de Dios que transforma corazones, transforma mentes. El producto de la fe es una nueva vida, asumir una nueva obediencia, que es imprescindible, yo lo diría, un imperativo bíblico
es que haya buen entendimiento, un entendimiento sano, coherente, consistente. Pero no solamente es saber, no solamente es confesar. La consistencia radica es en la práctica, que nuestra manera de ser y de hacer y de decir sea un adorno de la doctrina de Cristo. Mis amados hermanos, que esto sea un punto de meditación y nuestro celo sea con verdadero entendimiento y con verdadero conocimiento. Gracias, mis amados. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les animo para que en reverencia dispongamos este tiempo para orar al Señor. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza. Vamos a orar. Bendito y buen Dios, queremos darle gracias, Señor, en esta mañana, en su día, oh Dios. A usted le ha placido, Señor Dios, congregarnos, convocarnos en este lugar, en donde venimos, Señor, con el deseo de glorificar y adorar su santo y bendito nombre, Señor. Queremos darle las gracias, Señor, por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, porque es en Él en quien podemos venir ante usted, Señor. Él nos representa, es nuestro abogado, nuestro intercesor, y damos gracias, Padre. De esa manera, Señor, es que podemos venir confiadamente, solamente por Él y a través de Él. Gracias a Dios. Gracias, Señor, porque por medio de su Santo Espíritu usted nos da convicción al convencernos de que hemos pecado, Señor. Y perdónenos, Padre, se lo pedimos en el nombre de Jesús, porque durante la semana, en todo tiempo, en todo momento, y quizá antes de llegar a este lugar, hemos pecado contra usted y hacia su santidad, oh Dios. Y le pedimos perdón, Señor. Un pensamiento, una palabra, un sentimiento, una decisión que no estaba en su voluntad, oh Dios. Todo aquello que transgredió, ofendió su santidad, su nombre, oh Dios. Aun siendo nosotros rebeldes, lo reconocemos, Señor, transgrediendo su palabra. Le pedimos perdón, oh Padre amado. Perdónenos, Señor, y ayúdenos hoy, Señor, ser alimentados, adoctrinados, Señor, equipados por su santa y bendita palabra, oh Dios. Por lo tanto, rogamos que nuestro corazón esté atento, dispuesto para escuchar a Cristo por medio de quien va a exponer la palabra en esta mañana, nuestro hermano Timur. Úselo para la gloria de su santo y bendito nombre y para la edificación de su pueblo, Dios. Y como dice su palabra, que podamos ser prácticos, Señor, ante las enseñanzas. No solamente a la de hoy, sino a la que por gracia hemos recibido durante todo el tiempo, desde el momento en que usted nos llamó, Señor. Ayúdenos, Padre amado, a poder ser íntegros y fieles, no para ser mejores, sino para que, como dice la Escritura, Señor Dios, podamos ir en pos de un caminar para alcanzar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y como Él bien dice, el que quiera venir en pos de mí, negarse, para negarnos cada día, oh Señor Dios, y para que Cristo crezca, que nosotros podamos menguar. Eso es negarnos a nosotros mismos, Señor Dios, y que cada día podamos dar evidencia, más allá de hablar, vivir a Cristo. Se lo rogamos, Señor Dios. Damos gracias por a quienes nos ha llamado, Señor, indignos y merecedores. Usted no encontró nada en nosotros y por eso fue que envió a Jesús. Por eso nos llamó, porque no había nada en nosotros, Señor, con tal capacidad. Solamente su gracia y su misericordia lo pudo haber hecho. Y por eso rogamos por quienes en esta mañana se encuentran aquí y aún no toman esa preciosa decisión de aceptar a Cristo. Oh Señor, sea usted, por su gracia y su misericordia, que sus corazones sean ablandados
por ese llamamiento eficaz, esa gracia irresistible, Señor Dios, y se rindan ante usted y puedan ser salvos, Dios. Y no solamente los que se encuentran aquí en esta mañana, privilegiados de escuchar el Evangelio, privilegiados de escuchar su santa y bendita palabra, sino en la manera en cómo usted nos demanda a ir a predicar, donde usted estará con nosotros hasta el fin del mundo, respaldando esa enseñanza, esa predicación, oh Dios, lo podamos hacer también a nuestras familias, vecinos, compañeros de trabajo, de colegio, a donde quiera que sea, Señor Dios, a donde quiera que sea, que podamos ser esos portadores de las buenas nuevas, como acabamos de leer en la lectura bíblica, Señor Dios, porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. No son hermosos porque sí, sino porque hay una gracia y una misericordia que los cubre. Damos gracias, Señor Dios, por aquellos hombres que usted sigue levantando cada día. Oh Padre amado, rogamos por ellos, Señor Dios, que su Santo Espíritu tome sus vidas y el control absoluto y completo del hablar y del actuar, para que cada momento en donde han dispuesto a enseñar, sea usted, oh Dios, obrando en la vida de estos hombres que cada día está levantando. Gracias, Señor Dios, por lo que usted está haciendo en nuestra amada iglesia y alrededor del mundo. Pero queremos, Dios, agradecer por las vidas de quienes hemos orado, por salud, por circunstancias, y usted, Señor, ha obrado de una manera gloriosa, de una manera soberana, oh Dios. Aun cuando usted ha llamado a su presencia personas, familiares, y quedan aquí, Señor, quienes le aman y entienden que usted consuela a la luz de la palabra. Gracias, Señor, porque es usted soberano y a usted le place hacer lo que quiere hacer. Y es lo que necesitamos entender cada día, Señor Dios, que no es a nuestra manera, no es lo que nosotros queremos hacer, no es lo que nosotros pensamos, Señor. Es lo que usted ya ha destinado, ha decretado, Señor Dios. Ayúdenos a entender cada día esto, Señor, y abrazarnos a la luz de esa santa bendita palabra y entender que si decimos que si sea su voluntad, así en la tierra como en el cielo, bueno, Señor, que sea su voluntad, oh Dios. Damos gracias por la hermana Vanessa, por la familia García, nuestra hermana Lili, Jesús, gracias por lo que usted está haciendo en ellos. Gracias por la familia en quienes usted ha restaurado la salud, Señor Dios. Gracias por a quienes les ha provisto por medio de las circunstancias que están viviendo y pasando, Señor. Gracias, Dios, gracias. Porque usted está al tanto de todo, Señor. Usted tiene el control de todo, usted orquesta todo. No hay nada que se escape, Señor Dios, de su control, de su soberanía, Señor. He ahí la omnipotencia de la grandeza de su santo y bendito nombre. Ahí sus atributos y sus perfecciones, Señor, obrando como el Dios perfecto, santo, santo, santo. Oramos, Dios, por líderes en las naciones. Estamos a puerta, Dios, de elegir un mandatario en esta nación, Señor, concédanos sabiduría. Y rogamos e intercedemos por nuestros hermanos, Señor, en todo el Ecuador. Ayúdenos, Dios. Ayúdenos, Señor, a que en medio de nuestras oraciones podamos sostener a estos gobernantes, Señor. Y que usted pueda, Señor, oh Dios, obrar y glorificarse aún a través de ellos, Señor. Oh Padre amado, que esto nos ayude a entender que como pueblo, como sus hijos, debemos de seguir postrados, Señor, ante usted, humillarnos ante usted, que dependemos de usted, todo depende de usted, porque todo proviene de su gracia, Señor. Padre, le alabamos, para nosotros es un gozo enorme el poder orar, glorificar y exaltar su nombre, reconocer, recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo al escuchar y el entonar cánticos, himnos que nos recuerdan el Evangelio, y también dando gracias por lo que el Santo Espíritu, su Santo Espíritu, el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, Señor. Oh, gracias, Señor. No sabemos qué sería de nosotros, Señor,
si usted no hubiese hecho esto, Padre amado, y lo que usted seguirá haciendo, Señor. Padre amado, ayúdenos, Señor. Ayúdenos a seguir creciendo en gracia y en conocimiento, oh Dios. Ayúdenos a amar su palabra. Ayúdenos a escudriñar, a meditar en ella, Señor, a tal punto, Señor Dios, que al humillarnos, Dios, nosotros podamos decir: oh Señor, oh cómo amo yo tu ley, como dijo el salmista, oh Dios. Cuánto amo yo tu ley, Señor. Cuánto amamos tu palabra, porque no podemos amarle a usted y no amar su palabra, oh Dios. Todo va a la par, Señor. Si le amamos a usted, amamos su palabra. Y si amamos su palabra, amamos a Dios, al grande y soberano Dios. Amamos a Cristo por lo que hizo por nosotros. Oh Señor, ayúdenos a amarnos los unos a los otros con sinceridad, con amor genuino, verdadero, Señor oh Dios. Porque si decimos amar a Dios, bueno, pues, Señor, amamos a nuestros hermanos. Ayúdenos, Dios. Ayúdenos, Padre amado, en nuestro ruego. Damos gracias, Señor Dios. Queremos seguir en esta mañana al tanto y pendiente de lo que usted nos quiere enseñar hoy. Todo esto, Señor Dios, se lo pedimos, se lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos entonando cánticos. Invito a mi hermano Javier. Mis hermanos, vamos a cantar este último himno. Y este himno es conocido como Que mi vida entera esté. Un texto que me trae a la memoria es aquel que dice: llamarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, tus fuerzas y tu voluntad. Y cada estrofa de este himno nos recuerda que tenemos que consagrar cada parte de nuestras vidas a nuestro buen Dios. Cantemos, amados. Dile así: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo pueda ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu luz.
que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya, oh, por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuyo por la eternidad. Una vez más el coro, dile. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuyo por la eternidad. Cuán necesario y continuo es ir continuamente al trono de la gracia para ser limpiados y lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo por el pecado remanente que todavía mora en nosotros. Oh, cuán necesario es nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Quiero invitar a mi querido hermano Wilmer para la oración por las ofrendas. Mis hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Les invito a que todos podamos inclinar nuestro rostro y agradecer a nuestro Señor por toda su bondad. Soberano Dios y Padre, eterno Señor, te agradecemos por tu gracia, tu bondad y tu amor, papá. Gracias por traernos con bien hoy a tu casa. Gracias por ser fiel con nosotros, Señor, y amarnos a pesar de nuestra maldad y nuestro pecado, Señor. Gracias porque día a día sigues obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, nuestros seres amados y queridos como padres, hermanos, hijos, hijas, Señor. Gracias, Señor. También queremos agradecerte por tu provisión, agradecerte porque nos has dado salud, no nos ha faltado alimento en nuestra mesa, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el trabajo que tenemos, Señor, y también te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú estás obrando en la vida de nuestros hermanos que aún no tienen trabajo, Señor. Abre las puertas, Señor, y la oportunidad para que ellos puedan encontrar uno, Señor, y así proveer para sus casas, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos por todo lo bueno que tú has sido y eres y serás, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, oramos agradecidos y bendecimos tu nombre porque fiel eres tú con nosotros, Señor. Amén y amén.
Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Les invito a que podamos orar una vez más, invocar el nombre del Señor para que nos ayude en este tiempo de estudio de su palabra. Oremos. Mi buen Dios y Padre, nuevamente acudimos a ti en busca de gracia, mi Señor, y misericordia. Danos de tu Espíritu en este tiempo, mi Señor, para que nuestra mente esté completamente concentrada en estudiar tu palabra y extraer de ella las verdades más preciosas que tú has preparado para nosotros, mi Señor. Ayúdanos y dirígenos en todo este tiempo, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hace algunos años, un hombre que estaba sirviendo en una iglesia tenía el deseo de prepararse mejor para el ministerio, y para hacerlo él aplicó como estudiante de un seminario en los Estados Unidos. Entonces este hombre quiso prepararse de una mejor manera, el seminario lo aceptó, le envió los papeles de aceptación, y por supuesto, para poder ir a estudiar a este seminario él tenía que sacar una visa. Entonces él hizo todo el trámite, todo el papeleo correspondiente para poder obtenerlo, y se presentó. El día en el que se presentó en el consulado de los Estados Unidos, hizo todos los trámites pertinentes, llevó toda la documentación, llevó la carta de aceptación del seminario al que iba a estudiar, llevó todos sus fondos, todo lo que demostraba que él iba a ir a estudiar. Cuando él llega a la ventanilla y se acerca, y este hombre se había preparado, había estado orando, había estado pidiendo a la iglesia que ore, había estado motivando a los demás en este asunto, porque él quería de verdad servir a su iglesia y prepararse. Pero cuando llegó el momento de la cita en el consulado, el cónsul le dijo: su visa no fue aprobada. Y este hombre entonces empezó a preguntarle: ¿pero por qué? ¿Por qué no fue aprobada? Y entonces en el consulado no te dan mayor información, simplemente te dicen no fue aprobado y ya, no hacen conversación contigo. Y este hombre entonces empezó a reñir, decir: pero yo tengo todos mis papeles, todo está en regla, ¿por qué? ¿Por qué? De tal forma que tuvieron que sacarlo, no a la fuerza, pero sí tuvieron que calmarlo y sacarlo. Entonces este hombre estaba muy frustrado, se peleó con todo el mundo a la salida y estaba muy frustrado y enojado. Y al salir, alzó la mirada y se dirigió a Dios y le dijo: y tú ni me hables. Y esto suena un poco chistoso, ¿verdad? Pero quiero hacerles empezar este tiempo preguntándoles cómo ustedes lidian o cómo tratan con la providencia de Dios. Cuando el Señor provee o no provee de algo, ¿cómo ustedes reaccionan? Miren cómo reaccionó este hombre. El Señor le dijo algo, le dijo que no a algo que él quería. Y este hombre reaccionó de una mala manera. Pero la pregunta para ustedes es: ¿cómo ustedes reaccionan ante la providencia de Dios? Esta iglesia se llama Providencia. Y nosotros vivimos porque Dios nos provee de todas las cosas. El asunto aquí es que nosotros debemos determinar cómo estamos viviendo de acuerdo a esa providencia. ¿Estamos viviendo de una manera agradecida? ¿Estamos viviendo de una manera grata? ¿Estamos viviendo de una manera conforme a esa providencia? ¿O estamos todo el tiempo quejándonos? ¿Estamos todo el tiempo renegando a Dios, diciéndole: ¿por qué? ¿Por qué, Señor, me haces esto si yo soy bueno? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, y estamos constantemente quejándonos. ¿Estamos acaso llenándonos de lamentos por las cosas que nos pasan? ¿O capaz nos estamos haciendo víctimas, victimizándonos a nosotros mismos por las circunstancias adversas en las que vivimos?
El asunto aquí es que este texto nos dice que debemos de tener una perspectiva correcta con la providencia de Dios, porque el texto dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si todas las cosas les ayudan a bien, el cristiano o para el cristiano no hay lugar para la queja, no hay lugar para renegar, no hay lugar para reclamarle a Dios por qué hace lo que hace. Si dice este texto, y así es, que todas las cosas nos ayudan a bien, significa que nosotros debemos de andar con una perspectiva correcta, una perspectiva de gratitud, una perspectiva de alabanza hacia todo y absolutamente todo lo que venga de parte de Dios. Y claro, voy a aclarar qué significa esto de todo, porque dice todas las cosas. Pero en primer lugar, quiero que veamos que aquí se nos dice que todas las cosas que le suceden a los que aman a Dios les ayudan a bien. Pero quiero iniciar preguntando, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Quiénes son los receptores de esta verdad tan preciosa que dice que la providencia de Dios favorece, es decir, le hace bien a los que aman a Dios? ¿Quiénes son estas personas que aman a Dios? Y quiero fuera de lo común dirigirme a los amigos que tal vez nos visitan o a aquellas personas que llevan poco tiempo escuchando la palabra de Dios. Tal vez alguien está escuchando este versículo y dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y dices, wow, este versículo es realmente motivador, este versículo realmente yo quiero adoptarlo como una frase para mi vida. Pero antes de que te adueñes de esta frase, querido amigo, quiero desafiar un poco tu mente y tu corazón, porque yo quiero preguntarte si de verdad amas a Dios. ¿De verdad amas a Dios? Mucha gente con mucha facilidad dice, yo amo a Dios. Yo conocía algunas personas que decían, yo amo a Dios. Yo amo a Dios, para mí Dios es lo máximo. Pero su vida no era un reflejo del amor de Dios. Su vida no mostraba que realmente amaban a Dios. Porque la Biblia y la experiencia, la Biblia nos enseña que naturalmente nosotros no amamos a Dios, sino más bien estamos en enemistad con Él. Y este mismo libro de Romanos, en el capítulo 3, nos lo dice. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este texto nos habla de que todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Pero el asunto de nuestro pecado y el asunto con nuestro pecado es no simplemente que cometemos ciertos errores y ya. No es simplemente que nuestros pecados, bueno, tal vez a veces nos molestan y nos incomodan, pero ya eso es cosa del pasado. No, el asunto con nuestro pecado es que nos aleja y nos enemista con Dios, nos hace enemigos de Dios. Y tal vez algún amigo que está aquí diga, hermano, está bien, pero no exageres, yo no creo que soy enemigo de Dios. Pero yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Qué dirías tú de aquella persona que constantemente te rechaza, que no quiere saber nada de ti, que incluso va a tu casa, usa tus bienes, abre tu refrigeradora, duerme en tu cama, destruye tus ventanas, se come tu comida y no te lo agradece y más bien se burla de ti, habla mal a tus espaldas? ¿Qué dirías? ¿Tú dirías que una persona así es tu amigo? ¿Tú dirías que una persona que te rechaza constantemente es tu amigo? ¿Una persona que se burla de ti es tu amigo? Yo creo que no, yo creería que eso es un enemigo. Entonces, ¿por qué decimos que amamos a Dios si nos comportamos como sus enemigos? ¿Por qué decimos yo amo a Dios cuando vivo como un enemigo? Cuando Él me habla, yo lo rechazo. Cuando me invitan a una predicación, digo, yo no quiero saber nada de Dios. Yo tengo mi religión, yo tengo ya mis creencias. Cuando se te llama al arrepentimiento, no quieres venir. ¿Por qué dices que eres amigo o que amas a Dios más aún si vives como su enemigo? Porque amar a Dios no es amarlo como nosotros decimos, yo te amo.
Como dicen los artistas en los escenarios, yo los amo a mi público, ¿verdad? No, así no es el amor. Si vamos a amar a Dios, tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero para poder hacerlo, necesitamos primero ser transformados por Cristo. Necesitamos que nuestra alma, que nuestro corazón sea totalmente cambiado para poder amar a Dios. Porque no hay otra forma. Porque nuestro pecado, ya vimos, nos aleja de Él. Nuestro pecado nos empuja en la dirección contraria hacia Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo amar a Dios? ¿Cómo me puedo acercar a Dios? Necesito que Cristo transforme mi vida. Necesito acercarme a Él con fe y arrepentimiento para que Él tome este corazón malo y lo transforme en un nuevo corazón. Porque no podemos amarle a Dios de ninguna otra forma. Nosotros le amamos a Él, dice la palabra, porque Él nos amó primero. ¿Y cómo nos amó Dios? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si tú quieres ser de los que aman a Dios y gozar de estas virtudes, de estas bendiciones que Dios derrama, primero necesitas ser transformado por el Evangelio. Necesitas que Cristo derrame su gracia sobre ti, que tome tu corazón, que te transforme. Así que yo te invito a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Que no pienses que las bendiciones de Dios vienen sobre cualquiera, porque aquí claramente dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Es decir, a los cristianos, a los verdaderos creyentes, a los que te entregaron su vida a Cristo, a los que renunciaron a su pecado y se entregaron por completo a Él y el Señor los transformó. Solo entonces podrás ser receptor, solo entonces podrás recibir esta gran y hermosa bendición de que todas las cosas, todas sus providencias esté a tu favor y que todo lo que pase en tu vida te ayude a bien. Ven a Cristo. Y esto es inusual que se empiece con el evangelismo. Usualmente se termina con el evangelismo. Pero quería iniciar con esto porque no quiero desafiar a las personas que están viniendo pocas veces a pensar que estas cosas, estos tesoros de los que hablamos, solamente pueden gozarlo aquellos que son de Cristo. Aquellos que son del rebaño de Cristo. Y si tú quieres ser parte de esto, ven a Cristo. Ven a Cristo corriendo, pronto. Pero sigamos entonces mirando en estos textos. Dice que a los cristianos, a los que aman a Dios, a los verdaderos creyentes, a los que han sido transformados por Él, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿qué significa que todas las cosas les ayuden a bien? En primer lugar, quiero hablar de lo que esta frase no significa. Cuando decimos que a los que aman a Dios, es decir, a todos los cristianos, todas las cosas les ayudan a bien, esto no significa que todas las cosas que al cristiano le pasan son buenas en sí mismas. Existe en los círculos evangélicos un pensamiento bastante común de que al cristiano no debería de pasarle cosas malas. Se ha vuelto popular el pensamiento de que el cristiano es intocable y solo cosas buenas tienen que sucederle. De hecho, me he dado cuenta que en el lenguaje que usamos cuando hablamos, nosotros tratamos no de decir que cuando hablamos de las cosas que nos suceden, decimos en las buenas y en las no tan buenas, ¿sí o no? Así hablamos. Porque estamos pensando que al cristiano no le pasan cosas malas. Pero la realidad es que la Escritura nos muestra que a los cristianos también nos pueden suceder cosas malas. Cuando la Escritura dice que todas las cosas nos ayudan a bien, no significa que no nos puedan pasar cosas malas. Nos pueden pasar cosas malas. ¿Cómo lo sabemos? La Escritura nos lo dice. Cuando recibió Job la prueba que Dios le dio, ¿qué fue lo que él declaró? Cuando le sucedió todo lo que le sucedió. Job capítulo 2, versículo 9, dice, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien
y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job declara que la providencia del Señor no fue favorable para él y que le sucedieron cosas malas. Y la verdad es que si nosotros leemos todas las cosas que le pasaron, yo creo que nadie se atrevería a decir, las cosas que le pasaron son buenas, porque perdió todo, perdió a sus hijos, perdió todas sus pertenencias y le cayó una enfermedad terrible en su cuerpo. Y yo no creo que nadie en su sano juicio diga, no, todo eso es bueno, todo lo que le pasó es bueno. No, no. Las cosas que le pasaron a Job fueron malas. Y él lo dice, recibiré de Dios el bien y el mal no. No está diciendo que Dios es el autor del mal. No está diciendo que Dios es el que provoca el mal. Porque si nosotros leemos el contexto, ¿quién fue el que derramó todo el mal sobre Job? Fue Satanás. Satanás le pidió permiso a Dios para obrar mal sobre Job. Y el Señor se lo concedió. La realidad es que vivimos en un mundo caído a causa del pecado. Nuestro cuerpo carga con la maldición de la muerte y las enfermedades, y además también vivimos con el constante peligro de que otros obren mal en contra de nosotros. El Salmo 25:19 dice, mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. La Biblia es clara y muestra que hay personas y hay circunstancias que se van a salir de nuestro control y que van a buscar hacernos el mal. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo lleno de angustia, de dolor. Y en ninguna parte de la Escritura se nos menciona que cosas malas no nos van a pasar. O que no tendremos dificultades, incluso que no sufriremos aflicción por ellas. Cristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. El Señor dice que en este mundo vamos a sufrir de aflicción, van a venir momentos en los que vamos a afligirnos en nuestra alma. Van a haber momentos que no son buenos, que realmente son malos. Van a haber días difíciles. Por eso se nos dice aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos, los días son malos. Y aún en textos tan hermosos como el Salmo 23, que son alentadores, no se nos esconde la verdad de que vamos a sufrir en este mundo. Claro, y empieza el Salmo diciendo, el Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero el Salmo, el 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande, ¿qué significa? Que aunque yo esté en la peor situación, el Señor estará conmigo. Pero no está diciendo que no nos va a pasar. No está diciendo, no, nunca voy a estar en el... No. Aunque yo esté metido allí, en la peor de las circunstancias, el Señor estará conmigo. Pero va a suceder. Va a suceder. Entonces no debemos de caer en el falso positivismo de pensar que a los cristianos nunca nos van a pasar cosas malas. Van a sucedernos de vez en cuando y van a venir circunstancias adversas. Pero entonces, ¿qué significa? Si hay cosas malas que suceden en nuestra vida, ¿qué significa que todas las cosas nos ayudan a bien? Significa que todas las cosas que le suceden en la vida al creyente, sean buenas o sean malas, son usadas por Dios para hacerle bien al cristiano. Cualquiera sea la circunstancia que pase en nuestra vida, sea esta buena o sea esta mala, Dios podrá y sabrá usarla para hacerle el bien a nuestra alma. Solo Dios puede tomar cualquier situación, sin importar lo mala, sin importar lo dolorosa, sin importar lo adversa que ésta sea, y usarla para llevar a cabo sus propósitos santos. Dios puede tomar cualquier situación y llevarla y direccionarla para sus propósitos santos. ¿Recuerdan lo que le hicieron los hermanos de José a José? Lo vendieron, lo arrojaron en un pozo y lo dejaron morir. Y ellos creían que estaba muerto.
Y luego querían tapar la situación como que se hubiese perdido. Y bueno, después en Génesis 50:20 nosotros vemos el reencuentro de José con sus hermanos y José le dice lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Nadie podría decir, lo que le pasó a José fue bueno. Lo que le pasó a José fue malo, sus hermanos lo quisieron matar. Pero Dios usó esa circunstancia para el bien de José y para el bien de su pueblo. Porque luego José fue exaltado como el segundo al mando de Faraón y fue lleno de riquezas y bendijo a sus hermanos y a su padre y a su familia. Definitivamente podemos decir que el Señor pudo tomar esta situación tan difícil, tan triste, para el bien de su hijo José. En la vida de Job, quien es un claro ejemplo de sufrimiento, nosotros podemos ver cómo Dios usa estas circunstancias para su bien. Luego de que el Señor confronta a Job, Job reflexiona y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Significa que antes Job era un hombre íntegro, pero no veía bien al Señor. No podía tener una perspectiva clara de quién era Él. Pero ahora dice: mis ojos te ven. Y él estaba lleno de lepra y sus hijos habían muerto y había perdido todo. Y su esposa le dijo: maldice al Señor. Y él dice: pero ahora mis ojos te ven. La situación más adversa que pudo haber tomado, el Señor la tomó para llevar su propósito santo, para santificar a Job y para que Job declare que Dios es rey y que ahora sus ojos le ven. Y luego en el 42, en el capítulo 42 de Job dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. El Señor había permitido que el mal venga sobre Job, pero lo hizo con un propósito santo. Lo hizo para santificar a Job, lo hizo para robustecer su fe, y luego restauró completamente todo lo que él tenía y aún más abundantemente, de tal forma que se dice allí en la Escritura que no había mujeres más hermosas que las hijas de Job sobre toda la tierra. Y la realidad es que el Señor va a permitir que muchas veces nosotros atravesemos por el fuego para poder pulirnos y moldearnos a su voluntad. Thomas Watson dice: las aflicciones para los piadosos son una medicina. De las drogas más venenosas, Dios puede extraer nuestra salvación. Las aflicciones son tan necesarias como las ordenanzas. Ningún vaso puede hacerse de oro sin pasar primero por el fuego. Y así también es imposible que seamos hechos vasos de honra a menos que seamos fundidos y refinados en el horno de la aflicción. Lo que quiere entonces decir este texto no es que nunca nos van a pasar cosas malas, sino que a pesar de que nos pasen cosas malas, Dios puede usarlas para el bien y Dios puede transformar cualquier circunstancia para la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre y para que nosotros estemos bien, para que nosotros crezcamos, seamos santificados. Dios usa todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida para nuestro bien, porque somos sus hijos, porque somos aquellos conforme a su propósito que fuimos llamados hacia Él. Hay muchas cosas de las que pudiéramos hablar en esta mañana que son usadas para el bien de nuestra propia alma. Tanto buenas como no tan buenas, que nos gusta decir. Dios, por supuesto, que usa las cosas buenas para nuestro bien. Las misericordias que Dios derrama todos los días son para el bien de nuestra alma.
Lamentablemente nosotros somos aquellos que toman lo bueno y lo corrompen. Pero lo que Dios da, lo que Dios provee, todas sus misericordias las derrama para que nosotros crezcamos. ¿Cuántos de ustedes no han estado enfermos alguna vez? ¿Y cuántas veces el Señor nos los ha sanado? ¿Y cuánta gratitud nos trae al Señor cuando nos ha sanado? El Señor quería darnos un corazón agradecido. Por tanto, nos permitió pasar por la enfermedad. ¿O cuántos de nosotros no estuvimos en algún aprieto económico? Y el Señor solventó todo. El Señor estuvo allí dando todo lo necesario para que no nos falte nada. Siempre las misericordias de Dios se renuevan cada mañana sobre nosotros. Y Él obra de manera que nuestra alma sea edificada. Lo que estamos haciendo aquí, congregarnos, es una obra buena del Señor. Es una obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Y lo hace no para que cumplamos con un ritual, no para que simplemente hagamos una costumbre bonita, sino para el bien de nuestra alma. Porque Dios dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Dios habita en medio de su pueblo. Dios bendice a sus hijos a través de la congregación. Y no solamente a través de la palabra predicada, no solamente a través de los cánticos, también lo hace cuando nos exhortamos al amor y a las buenas obras. Porque cuántas veces usted no estuvo desanimado, cuántas veces usted no estuvo triste, usted estuvo afanado y vino aquí y se encontró con hermanos que le dieron un abrazo, que oraron con usted, que lo animaron y usted salió fortalecido porque el Señor usó esta providencia para aliviar su alma, para hacerlo crecer. Los medios de gracia obran para nuestro bien. La predicación de la palabra obra para nuestro bien. La oración obra para nuestro bien. Pero también Dios puede usar la aflicción. También Dios puede hacernos pasar por el fuego para pulirnos. ¿Recuerdan lo que dice Santiago 1, 2 y 3? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A veces nosotros queremos y decimos, queremos ser iguales, queremos parecernos a Cristo. Yo quiero tener el fruto del Espíritu. Yo quiero tener estas virtudes espirituales. Y a veces el Señor usa la aflicción para dárnoslo. Porque dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Dios puede usar las situaciones más adversas para traernos a sus pies en humillación. Dios a veces permite que seamos tentados. ¿Para qué? ¿Con qué motivación Dios permitiría que este mal de la tentación vendría a nuestras vidas o venga a nuestras vidas? ¿Por qué razón? Para hacernos entender nuestra debilidad. ¿O cuántos de nosotros en algún momento no estuvimos tentados a hacer algo? Algo que es absurdo. Algo que nos parece ridículo, pero hemos sido tentados. Y hemos sido tentados para que entendamos que debemos velar y orar. Porque podemos caer en tentación, porque somos débiles y porque necesitamos más del Señor. El Señor permite que venga la tentación a nuestra vida, no para atormentarnos, no para hacernos sufrir, sino para que entendamos cuánto necesitamos de Él, cuánto necesitamos permanecer en Él. ¿Recuerdan lo que dice el Señor? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Apartados de mí, nada podéis hacer. El Señor a veces nos permite experimentar el pecado de otros. ¿Alguna vez alguien ha pecado en contra tuyo? Seguramente. ¿Y sabes para qué el Señor permite que tú puedas ser afectado por el pecado de otra persona? ¿Qué pasa cuando ves que otras personas pecan contra ti?
o que pecan de manera general. Cuando vemos que hay matanzas, cuando vemos que hay muerte, nuestro corazón se conmueve. Nuestro corazón dice, necesitan ellos también del Señor. Somos movidos a misericordia. Somos movidos al amor. Porque yo estoy seguro que algunos de ustedes han traído aquí, han invitado a personas que han pecado en contra de ustedes. Pero el Señor los ha movido a misericordia para que los traigan y para que puedan ser transformados también. El Señor puede usar el pecado de otros o que otros pecan contra nosotros para llevarnos a cumplir su propósito santo, que es la extensión de su reino. ¿Qué decimos cuando vemos que el mundo tal y como está? Decimos que necesitan a Cristo y salimos y predicamos el Evangelio. Y cuando vemos que un familiar nuestro está en malos pasos, decimos, voy a predicarle el Evangelio. Y cuando vemos que un familiar nuestro no está haciendo las cosas bien, voy a predicarle el Evangelio. El Señor usa esos pecados de otras personas, esa maldad de otras personas para hacernos bien a nosotros y para hacernos cumplir sus propósitos santos en nuestra vida. El pecado de otros nos mueve al amor, a la misericordia, a la predicación de su palabra. Pero aún también Dios puede usar nuestro propio pecado para nuestro bien. Nosotros no podemos, pero Dios puede hacerlo. ¿Recuerdan lo que pasó con Pedro? Mateo 26, 33 lo registra. Y el Señor conversando con Pedro, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero ¿saben lo que pasa más adelante? Pedro negó 3 veces al Señor. Pecó terriblemente. Después de crucificar al Señor, yo creo que el pecado más terrible que puede haber es negar a Cristo. Y Pedro lo hizo, el gran apóstol Pedro lo hizo. ¿Y por qué el Señor permitió que él pecara de una manera tan escandalosa? Lo hizo para humillar su corazón. Pedro estaba muy seguro, muy confiado de sí mismo. Aunque me sea necesario morir, no te voy a abandonar, no me voy a ir a ningún lado, yo voy a estar contigo hasta el final. ¿Estás seguro? Pedro, tú estás seguro, tú estás confiando mucho en ti mismo. Pero tú estás muy orgulloso de ti mismo. Y le permitió caer en un pecado tan horrendo para que después él entienda su lugar y entregue su vida totalmente a Cristo. Y al final de su vida jamás vuelva a negar el nombre de Cristo, sino que incluso dé su propia vida para que el nombre de Cristo sea conocido. El pecado de Pedro fue usado para su bien. Piensa en los pecados que hay en tu vida. Piensa en las cosas que estás experimentando. ¿Qué cosas el Señor está permitiendo en mi vida? ¿Qué cosas están sucediendo en mi vida? ¿Y qué es lo que Dios quiere lograr conmigo? ¿Qué es lo que el Señor quiere alcanzar con mi vida? ¿Hacia dónde me estás llevando? Esa es la invitación que yo quiero que tengas, que te quiero hacer el día de hoy para reflexionar. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer en mi vida? Yo te quiero pedir que dejes de vivir en un misterio del propósito de Dios. Quiero que empieces a descubrir qué es ese bien que Dios está haciendo en tu vida. ¿Por qué Dios permitió esta enfermedad en mi vida? ¿Por qué Dios permitió que me quede sin trabajo? ¿Por qué Dios permitió que pierda a mi familia? ¿Por qué Dios permitió esto y aquello en mi vida? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Pregúntate y responde. En oración, en meditación de la palabra. ¿Qué quería hacer contigo? ¿Quería humillarte? ¿Quería robustecer tu fe? ¿Quería darte humildad? ¿Quería hacer crecer tu amor? ¿Quería hacer crecer tu dependencia de Él?
Quería volcarte de nuevo a una vida de oración, a una vida de santidad. Quería hacerte ver tu debilidad, tu falta de firmeza y tu necesidad de agarrarte de Cristo para siempre. ¿Qué quería hacer Dios con tu vida? Piénsalo, medita en aquello. No andes en la vida diciendo, bueno, Dios tendrá un propósito para hacer lo que hace. Y Dios tendrá un propósito para hacer lo que hace, pero nunca encontrando cuál es ese propósito. Porque si dice que todas las cosas nos ayudan a bien, significa que algo está sucediendo en tu vida que está haciéndote bien. Y tú tienes que encontrarlo. Y tienes que glorificar a Dios por eso. Tienes que agradecerle a Dios por eso. Tienes que poder mirar atrás y decir, el Señor permitió esta circunstancia porque quería que yo sea más santo. Porque Él quería hacerme entender mi pecado. Porque Él quería hacerme soltar este pecado al cual yo estaba agarrado. Medita en aquello. Y la razón por la que Dios obra con todas las cosas para nuestro bien es porque nosotros somos su pueblo escogido. La Biblia dice que todas las cosas les ayuda bien a los que conforme a su propósito son llamados. Y este es un claro indicio de que, como dijimos al principio, se refiere a los verdaderos creyentes. Pero Pablo nos continúa diciendo lo siguiente, Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios hace todo lo que hace en tu vida. Y todo el bien que derrama sobre tu vida, usando cosas buenas y usando cosas malas, lo hace con el propósito de prepararte para la gloria que Él tiene separada para ti. Toda cosa que pase, no importa la dificultad que estés pasando, no importa qué tan duro sea el momento, Dios lo está usando para prepararte para la gloria venidera. La razón por la que el cristiano todas las cosas le ayudan a bien es por esto. Porque Dios es quien provee y permite todas las cosas que nos suceden. Y eso tiene un propósito completamente superior al que nosotros podemos imaginar. Porque Él quiere hacernos a la imagen de Cristo. Porque Él quiere santificarnos. Porque Él mismo es santo. Porque Él quiere prepararnos para ese día que moremos con Él para siempre. Por eso es que cada cosa que Él haga en nuestra vida tiene el propósito de aportar a nuestra salvación. Tiene el propósito de moldearnos conforme a su voluntad. Tiene el propósito de purificarnos, de santificarnos. El Señor lo dice. Pablo en el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios permite estas cosas no para destruirnos, porque estas cosas no pueden destruirnos. Dios permite estas cosas para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Dios permite estas cosas para que estemos listos para ese día. Pero ninguna de estas cosas, Él la permite para hacernos mal o para dañarnos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ninguna de estas cosas son enviadas para hacernos mal. Dios transforma ese mal y lo convierte en algo bueno. Y no hay nada, y no temas. Este es un llamado a que no temas en el momento de mayor oscuridad, en el momento de mayor tentación, en el momento de mayor dolor, en el momento en que más asustado y miedo tienes. No temas, porque no hay nada, y aquí en este mismo texto nos dice, porque nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cualquier circunstancia que pueda venir, incluso la muerte, no nos podrá separar de Cristo, porque la muerte nos lleva a sus brazos. El creyente que muere en Cristo va directo a los brazos del Señor. Y aún la muerte se vuelve una circunstancia buena. Dios puede usar algo tan terrible como la maldición de la muerte para hacernos bien. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. Y por eso debemos de entender que todas esas circunstancias que nos están pasando tienen un propósito bueno, tienen un propósito superior. Pero yo quiero poder concluir con una exhortación para tu vida. No uses esta verdad bíblica como una frase motivacional, solamente para calmar tu alma en momentos de crisis o para animar a otros. No uses esta frase como un amuleto. No quisiera que conviertas en una especie de amuleto que usas a tu conveniencia, de manera vana y vacía. Como lo hice hace un momento, quiero invitarte a poder encontrar aquello que Dios quería hacer en tu vida de manera específica. Pregúntate nuevamente, ¿qué es lo que Dios quería hacer conmigo en tal circunstancia? ¿Me quería humillar? ¿Dios me quería enseñar algo importante? ¿Dios me estaba llevando a abandonar estos pecados? ¿Dios me estaba llevando a tomar estos hábitos en mi vida? No digas, todas las cosas me ayudan a bien, de manera vacía. Más bien empieza a decir, empieza a recordar todas las cosas y empieza a decir, esto me ayudó a bien. Me quedé sin trabajo, pero esto me ayudó para esto. Me peleé con esta persona, pero esto me ayudó en esto. Me enfermé de esta manera, pero esto me ayudó de esta manera. Encuentra el propósito de Dios en tu vida, en cada enfermedad, en cada momento de dolor, en cada sufrimiento, en cada lágrima que derramaste. Mira cómo el Señor te ayudó a bien. Y cuando lo encuentres, alaba al Señor. Acércate a Él y agradécele. Adóralo por quien Él es. Porque Él puede tomar la situación más adversa y hacerle bien a tu alma. Porque para Él nada es imposible. Y aunque el panorama esté muy oscuro, recuerda que no hay ningún poder que te aparte de Cristo. Nadie dice, las arrebatará de mi mano. Estamos en la mano de Cristo y podemos confiar en que todo lo que venga a nuestra vida nos hará bien. Vivamos entonces en coherencia a esta verdad. Encontremos esas verdades y ayudemos a otros también a ver el propósito de vida, del propósito de Dios en cada vida. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos muestre cómo agradecerle por cada cosa que Él hace y por su providencia que nos sostiene en todo tiempo, que es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, muchas veces, Padre, no entendemos cómo tú obras en nuestra vida. Y para nosotros muchas veces puede ser incomprensible. Pero tu palabra nos muestra que
tú obras a bien en cualquier circunstancia. Y queremos darte gracias por eso. Porque sabemos que no nos abandonas. Sabemos que cada cosa que sucede tiene un propósito claro. Y te pedimos que nos ayudes a descubrirlo. Que si hay algún pecado que debemos dejar, que lo abandonemos. Que si hay algo que debemos hacer para tu gloria, que lo hagamos. Pero que podamos ver con claridad esas cosas que debemos como cristianos hacer. Y que podamos tener una perspectiva correcta de la providencia que tú derramas sobre nosotros. Que seamos agradecidos. Que recibamos las cosas con gozo. Que cuando la aflicción golpea nuestras puertas, no te reclamemos, Señor, sino que pidamos auxilio de tu mano y podamos ver aquello que tú quieres hacer en nuestra vida. Confiamos en esta promesa bendita de que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Estamos confiados en ello y te pedimos poder andar con el gozo y el contentamiento de nuestra alma ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, mi Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, quiero pedirles que se pongan de pie para terminar este tiempo de adoración. Vamos a cantar la doxología. Permítame ver la letra. Muy bien. Cantemos. 2, 3. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabad. Cantad al Trino y uno Dios, sus alabanzas entonad, su eterna gloria proclamad. Con gozo, gratitud y amor, que la alabanza al Creador fluya de todo corazón. Canta del nombre del Señor en toda lengua y nación. Eterna es tu bondad, Señor, verdad eterna es tu voz. Tu adoración se escuchará por toda la eternidad. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos